Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este diálogo donde pretendemos repasar un poco más a profundidad el nuevo manual de iglesia que acaba de salir y junto con mis amigos, el pastor Ronald Aquiji y el pastor Gino, trataremos de responder las preguntas más comunes de este capítulo que tenemos hoy para repasar, que es el capítulo número 4, que se titula Pastores y otros empleados de la iglesia. ¿Estás listo? Trae tu manual de iglesia que empezamos. Me gustaría empezar el estudio de este capítulo número 4 titulado Pastores y otros empleados de la iglesia leyendo el primer párrafo que me parece muy importante. Dice así: Dios tiene una iglesia y ella tiene un ministerio designado divinamente. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios es el que instituyó el ministerio, Pastor Ronald Aquiji. Así es, pastor. Resaltar que el concepto de obra del ministerio es un concepto bíblico y por lo tanto hemos de prestarle mucha importancia, también orden en todo lo que implica las cosas que se hacen dentro de la obra del ministerio, siendo que todo, conforme la Biblia dice, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, y dentro de esto, digamos, podríamos hacer el grupo de pastores, hay algunas responsabilidades diferentes y el manual de iglesia trata de especificar cuál es el perfil de cada uno de ellos. Se empieza hablando de los presidentes, de los departamentales, de los pastores ordenados, de los pastores que tienen licencia ministerial, instructores bíblicos, y el manual de iglesia en este capítulo trata de describir. ¿Qué les parece si juntos aprendemos un poco de cuáles son las características de cada uno de ellos? Empecemos con los presidentes. Pastor Gino, esto seguramente se aplica no solo de un campo, de una misión, de una asociación, sino también en todos los niveles. Así es, Pastor Farí. Quisiera comenzar leyendo el manual de iglesia en la página 34, precisamente en la primera oración. El presidente de asociación debe ser un pastor ordenado, de experiencia y buena reputación. El presidente es el que está al frente de nuestra iglesia, es el que está dirigiendo y necesita precisamente ser ordenado, precisa de eso. Y a la vez también... Cuando hablamos de ordenado, no estamos hablando de que sea ordenado con sus cosas, y no estamos hablando de la ordenación por la imposición de manos. No, pastor, no necesariamente, ¿no? No necesariamente, sino que el ser ordenado precisamente le da el acceso a tener todas las funciones ministeriales. No podría ser un presidente que no tenga todas las funciones ministeriales. Cuando llega a una iglesia necesita participar de los ritos, las ceremonias y todo lo que le confiere a un pastor ordenado, más aún siendo presidente. Segundo punto, menciona la experiencia. Pastor, presidente, siempre acuden a él, siempre hay preguntas de la iglesia, de los pastores que recién estamos iniciando. Entonces se requiere de esa experiencia. Y el tercer punto... No, solo para entrar un poco a la experiencia... A veces llegan preguntas que uno no sabe qué responder y uno va pasando de posta en posta hasta que la respuesta uno espera que siempre el presidente la tenga, ¿no? La experiencia realmente es muy valiosa para tener esa responsabilidad. Y a la vez eso va de la mano con la reputación. Una persona que es pastor, que está liderando la iglesia, necesita gozar de esa buena reputación, tanto dentro de la iglesia como también al exterior, hacia la comunidad. Creemos, pastor, que son aptitudes que un pastor, un presidente de un campo misionero, de una unión o de una división o de la misma iglesia a nivel mundial debiera tener, y todo pastor. Muy bien, entonces 3 características. Un pastor ordenado por la imposición de manos para que pueda ejercer todos los ritos que tiene la iglesia. Un pastor de experiencia, no se busca alguien neófito, sino que alguien haya tenido experiencia. La experiencia no siempre está relacionada con la edad, ¿verdad?
Y en tercer lugar, un pastor que tenga una buena reputación, Pastor Ronald Aquigi. Así es. Hablando, pastor, sobre las facultades de un presidente, él tiene unas facultades administrativas, denominadas así en el manual de la iglesia. Y nosotros encontramos que un presidente puede tomar parte en los cultos de cualquier iglesia. Es decir, la iglesia no le puede cerrar las puertas a un presidente para que participe. Y es más, se menciona que él también puede tener parte en las reuniones administrativas de la iglesia, en las sesiones de su junta directiva, aunque aquí se menciona con voz pero sin voto, porque la capacidad de votar es parte de la iglesia en sí misma, su dirección, donde elige, más sí participación con voz. Y una cosa muy interesante es la que yo quiero en estos momentos leer aquí. Dice: puede, en virtud de su cargo, presidir las reuniones administrativas y las sesiones de la junta directiva de cualesquiera de las iglesias cuando sea necesario, y tiene derecho a examinar los libros y los registros de la iglesia. Por lo tanto, un presidente de asociación puede ser presidente de todas las juntas del campo local. Profesor Farí, desearía acotar, a la vez también el presidente no es un miembro, no necesariamente tendría que ser un miembro de iglesia. De la iglesia local. De la iglesia local. Él es miembro de la iglesia, ¿no? Y tiene su feligresía en su campo, en el lugar donde él asiste, o su familia donde él radica, donde él vive. Pero él no necesita ser miembro para poder precisamente presidir, para poder participar del culto, porque el solo hecho de ser presidente le da acceso a todas las iglesias de su jurisdicción donde él es presidente. Entonces, quedamos que el pastor o el presidente puede participar como miembro de todas las juntas directivas de todas las iglesias, participar también en la predicación en todas las iglesias, tiene un acceso total a todas las iglesias de su campo. Ahora, esa autoridad puede hacer que él pueda pasar por encima de la autoridad de los oficiales de la iglesia. Si existe alguna persona, Pastor Farí, que necesita guardar la armonía, cuidar la armonía del trabajo, del liderazgo que nosotros debemos llevar a cabo, es precisamente el presidente. Él tiene que trabajar en armonía con sus líderes, con los pastores, y cualquier decisión que él tome siempre tiene que estar en coordinación con ellos y respetando precisamente el liderazgo que la iglesia les dio también a ellos. Muy interesante. Entonces, el pastor presidente tiene entre sus responsabilidades y parte del manejo que él necesita tener es llevar la armonía con todas las iglesias. Aun cuando tenga potestad o la autoridad para hacerlo, debe ser muy cuidadoso en ejercer esa autoridad y siempre buscando los canales de conversación, de diálogo, para poder llegar a solucionar los problemas que puedan suceder. Entonces, eso es el presidente. Podemos pasar al siguiente empleado de la iglesia, que son los directores de departamento. ¿Cuál es el rol de un director de departamento? Él puede llegar a una iglesia y también tener la autoridad para entrar a todas sus juntas, presidirlas, tiene la autoridad administrativa. ¿Cuál es el rol real de un departamental con la iglesia local? Sí, pastor, mire, quisiera leer lo que dice el manual de iglesia en la página 34, ¿no? Dice: los directores de los departamentos de la asociación tienen la misión de promover áreas importantes de la obra denominacional bajo la dirección de la junta directiva de la asociación o campo. La labor del director de departamento es de promover, de ser el auxiliar del trabajo que tiene que realizar el presidente. Y precisamente la labor que el director del departamento tiene acceso a todas las iglesias, pero lo que no puede hacer un director de un departamento, yo he sido departamental de escuela sabática, de ministerio personal, es inferir de repente en las decisiones de la elección de algún miembro. Yo puedo promover, yo puedo ayudar, yo puedo facilitar, mas no puedo intervenir administrativamente o ejecutivamente en una iglesia local. Pastor, quizá aquí una experiencia vale bien. Era también director de jóvenes en un lugar
de una iglesia X, donde había un problema relacional. ¿Pastor o cuando eras miembro voluntario? Cuando era pastor, Okay. director del ministerio joven de un campo. Okay. Y aconteció que por un problema relacional, los hermanos, el anciano de iglesia me invita y me dice, pastor, usted que es el departamental del campo, por favor, sesiona esta junta de iglesia y ayúdanos a resolver este problema que tenemos. A veces los hermanos piensan que un departamental, por su investidura de pastor o por tener una responsabilidad de nivel campo, puede hacer eso, pero realmente no puede, ¿no? Yo en esos momentos le digo, hermano, disculpe, según el manual de iglesia, yo no puedo presidir ninguna reunión. Es más, no me corresponde ser parte de su junta de iglesia, salvo que ustedes, con la consulta a su pastor, me inviten a su junta y yo podría ser un invitado nada más en su junta, quizás si me dan voz, con voz. Pero eso hay que tener en cuenta. A veces vemos a nuestros departamentales de campo o de unión como personas con mucha influencia, pero no por eso ellos son miembros o pueden presidir administrativamente nuestras juntas de la iglesia. Lo que hay que destacar entonces es la diferencia de un trabajo administrativo del departamental. Como decía el manual, la labor principal de un departamental es promover las actividades o el trabajo en el área respectiva en la cual él trabaja, pero no tiene entonces potestad administrativa. Pastor, de repente para terminar la idea, el trabajo del director de departamento necesita promover, necesita motivar con la iglesia, pero siempre en función y en coordinación con la junta directiva del campo misionero a la cual labora. No puede solamente promover ideas o proyectos al azar, tiene que ser siempre coordinado con la junta directiva precisamente del campo donde labora. Muy bien. Vayamos ahora entonces a hablar de nuestros pastores distritales, ¿no? Y la primera pregunta que podría surgir es, ¿quién nombra un pastor distrital? ¿Quién tiene la autoridad para que tal pastor distrital vaya a este distrito específicamente? ¿Quién tiene esa autoridad? ¿Puede una iglesia decir, no, yo voy a nombrar a mi pastor distrital? ¿Qué dice el manual de iglesia? Pastor, el manual de iglesia es muy, muy directo y menciona precisamente en este párrafo los pastores ordenados, nombrados por la junta directiva de la asociación para actuar como pastores de las iglesias o directores de distrito, no reemplazan, dice el presidente de las iglesias, en las iglesias o en los distritos. Precisamente menciona aquí que los pastores ordenados son nombrados por la junta directiva. Pero también surgen algunos detalles. Cuando esto ocurre, cuando esto pasa, a veces la iglesia menciona, ¿no? Pastor, yo quiero a otro pastor, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces, pero la junta directiva puede escuchar esa sugerencia. Pero al final, la junta directiva es la que ve y conoce a la iglesia local. Conoce también las aptitudes de su pastor. Y en base al mejoramiento, al crecimiento que la iglesia debe tener, elige al pastor para un determinado distrito. Y el tercer punto que la iglesia debe entender y debe sentir es de que la obra está dirigida por nuestro Dios. Y Dios está dirigiendo a la multitud de los consejos en la reunión de la junta directiva. Dios obra y Dios hace lo mejor para su iglesia. Creo que ese es un punto muy importante, Pastor Ronald. Reconocer que no es el pastor que dirige la obra de Dios. Me ha tocado algunas veces recibir algunas comisiones de iglesias donde decían, no quiero que cambien a mi pastor, ¿no? Ese es diferente. Normalmente uno dice, ¿cuándo van a cambiar a mi pastor? Hay otras que también dicen, no queremos que cambien a nuestro pastor. Y decían, no, él es el que visita, él es el que hace con los programas que tenemos, dependen de él. Si él se va a acabar la iglesia. Y ahí viene la reflexión. ¿Quién dirige la misión? ¿Es un pastor o es Dios? Entonces, cuando entendemos, Pastor Ronald, que es Dios quien dirige la iglesia y no los hombres, entonces podemos ver que en la iglesia, en su dinamismo, siempre hay una rotación, puede designar a un u otro pastor. Así es. Y pastor, también podemos aquí mencionar un punto muy específico del manual en cuanto al nombramiento de un pastor. En la página 36, en el segundo párrafo, dice, a los pastores o a los pastores asociados
no los nombra ni los elige para esos cargos la iglesia local. Es decir, puede ser que sea el deseo de la iglesia local que su pastor sea otro pastor, o que el pastor se quede más tiempo, digamos, pero aunque puede haber sugerencias, aunque siempre en el marco de un buen diálogo con el campo se pueden transmitir estas ideas y el campo ha de ver, siempre la decisión final es de la junta directiva del campo que patrocina esas iglesias, que está en la jurisdicción de esas iglesias. Muy bien, muy bien. Entonces, el pastor no tiene, como hemos leído, no tiene una facultad administrativa, pero sí se encarga de coordinar el trabajo con el presidente, y también con los ancianos locales. Ahora, cuando llegamos a una iglesia, entonces el pastor ya tiene su distrito y llegamos a la junta de iglesia. ¿Cuál es la autoridad que tiene un pastor en relación a las juntas de iglesia? ¿Él es el único que la preside? ¿Hay alguien más que puede presidirla? ¿Qué dice el manual de iglesia? Pastor, precisamente en el manual de iglesia menciona, el pastor es miembro de la junta directiva de la iglesia y actúa como su presidente. En algunas ocasiones, pastor, en la práctica, hay situaciones en las cuales el pastor no puede estar presente. Por enfermedad, por algún viaje o algún cruce de actividad con otra iglesia a la cual tiene que pastorear y geográficamente está distante. En coordinación, el manual de la iglesia habla que en coordinación con su anciano de iglesia puede delegarle esta facultad de poder presidir la junta directiva. Pero siempre y cuando haya esa conversación, ese diálogo. El anciano de la iglesia no puede dirigir o convocar a la junta de la iglesia sin que el pastor distrital sepa. Ese es un punto muy importante, ¿no? Porque a veces encontramos ancianos que ya tienen mucha autoridad, muchos años en la iglesia, y de pronto deciden convocar una junta. O sin conocimiento del pastor ni coordinación con él, pueden presidir juntas. Cuando leamos el capítulo 9, vamos a entrar un poco más específicamente en ese tema, cuando hablemos de los dirigentes de iglesia, porque tal vez, adelantando un poco, dice el manual de iglesia que esas juntas no tienen valor cuando el pastor del distrito no fue quien las convocó o encargó a algún anciano a presidir esas juntas, ¿verdad? No tiene legitimidad. Legitimidad, qué buena palabra. Muy bien. Quizá, pastor, podríamos mencionar aquí que la única persona que puede ser delegada para una función de presidir una junta en el caso de que el pastor lo autorice y lo delegue es un anciano de iglesia también. También lo digo porque me ha sucedido en una iglesia X donde se me acercó una persona mencionándome que como no estaba el pastor ni tampoco los ancianos y era una situación que requería de una reunión, se levantó en un momento un secretario de iglesia a presidir una junta. Y el manual menciona de forma expresa de que puede ser únicamente un anciano. En la página 35 dice, en caso que el pastor prefiera ser dispensado de la responsabilidad de actuar como presidente de la junta, un anciano servirá como presidente en cooperación con el pastor. Es decir, jamás el anciano solo o independientemente por sí mismo, ni tampoco otro dirigente. Únicamente el pastor o, si él lo confiere, el anciano. Y es un anciano que esté ejerciendo su rol de anciano. Algunas veces podría pasar que es un anciano. Yo fui anciano en la iglesia, este año no trabajo como anciano, pero como hay la necesidad, yo voy a presidir la junta. Además, pastor, no necesariamente tendría que ser el primer anciano. Está hablando del anciano. Puede ser el primer anciano, puede ser otra parte del equipo de ancianos que tengamos. Muy bien. Ahora, dentro del grupo de pastores hay dos niveles de pastores, los pastores ordenados y también los pastores licenciados, dice el manual de iglesia. ¿Cuál sería la diferencia entre un pastor ordenado y un licenciado? El ordenado es porque es más ordenado con sus cosas. ¿Qué significa ser pastor ordenado y qué significa ser pastor licenciado? Antes de ser ordenados, pastor, somos llamados a ser aspirantes. Somos aspirantes al ministerio. Uh-huh. Como aspiramos a ser pastores ordenados, pasamos un tiempo de prueba y necesitamos... O sea, vamos en el tiempo. Entonces, yo
para ser pastor dentro de la iglesia adventista, normalmente uno tiene que haber culminado la carrera de teología en alguna de nuestras facultades de nuestra iglesia. Entonces, uno se gradúa y empieza a trabajar, y entonces empieza la etapa que usted dice, la etapa del aspirantazgo. Que puede durar unos 4 años, según la experiencia ya del pastor, y lo que le da a aquella persona es precisamente pasar esa etapa de prueba. Es reforzar el llamado que Dios le ha dado, no solamente para él, para su familia, sino también ante la iglesia. Es la oportunidad que tenemos para poder fortalecer ese llamado que Dios nos dio. Una vez que hemos pasado esa etapa de prueba, la iglesia misma nos confiere precisamente iniciamos el proceso de ordenación. Cuando iniciamos el proceso de ordenación, la iglesia ve nuestras aptitudes y fija ya una fecha después de una evaluación previa, exámenes, entrevistas que tenemos que llevar a cabo, la fecha de nuestra ordenación. Una vez que esto ocurre, previamente, pastor, no debemos olvidarnos de que aquel aspirante al ministerio recibe una credencial que se llama licencia ministerial. Toda aquella persona que está aspirando al ministerio recibe esta credencial llamada licencia ministerial. Una vez que ha sido ordenado, esa persona pues recibe ahora la credencial ministerial. A partir de ese momento tenemos todas las aptitudes para poder ejercer nuestras funciones ministeriales. Muy bien, tal vez haya algún hermano aquí que sepa qué es una credencial, recibe una credencial. Yo tengo acá la mía, ahí está la mía, es como un documento que la iglesia nos otorga donde respalda nuestra posición en la iglesia. En el caso mío, soy pastor ordenado, entonces la mía es credencial ordenada. Y si yo no fuera ordenado todavía, diría licencia ministerial. Muy bien, entonces, quiere decir que para ser pastor ordenado tiene que haber uno pasado un proceso de prueba, donde podemos confirmar nuestro llamado. Así es. Y vale la pena, pastor, mencionar que hay limitaciones entre un pastor con licencia ministerial y un pastor con credencial ministerial, ¿no? Es decir, un pastor ordenado. Y el manual de iglesia, por ejemplo, cuando refiere al pastor ordenado, dice que está calificado para oficiar en todos los ritos y ceremonias, y más adelante se dice oficiar en el servicio de comunión como en el bautismo. Es decir, está calificado para todo. Mientras que de aquel pastor que es licenciado, se menciona que está facultado para predicar, para empeñarse en el evangelismo, liderar la iglesia en el trabajo misionero, pero no se menciona específicamente que él está acreditado para todos los servicios y de manera especial en el bautismo. Por eso es que una persona que es licenciado ministerial, que está aspirando a ser pastor, siempre requiere de un permiso para bautizar, porque está en el aspirantazgo. ¿Y quién es quien otorga ese permiso? ¿Quién le da un pastor licenciado a alguien que todavía no ha sido ordenado? Imagínense, hay pastores que, como algunos nosotros hemos sido pastores licenciados de distrito y nos tocaba bautizar, tenemos candidatos, no somos ordenados, no es que automáticamente entramos a bautizar, sino que necesitamos la autorización de ¿quién? En este caso, la autorización es exclusivamente del presidente del campo local, sea asociación o sea misión. Y por otro lado, otra diferencia también que existe es que se menciona que las personas que son pastores con licencia ministerial pueden realizar estas funciones solamente limitadas a la iglesia o grupo de iglesias donde ha sido designado como anciano local, como líder zonal. En pocas palabras, un pastor ordenado puede, por ejemplo, bautizar, digamos, si estamos acá en el Perú, en Arequipa, en Lima, siempre con las venias de los respectivos líderes de iglesia, pero un pastor que tiene licencia ministerial únicamente puede tener esas facultades en su lugar designado para trabajar. Muy bien, entonces es el presidente del campo local quien autoriza que este pastor pueda bautizar. Pastor. Ahora, incluso el manual de iglesia da otros cuidados para que la práctica del bautismo por un pastor licenciado no sea algo tan común, sino que se reserve como un privilegio para aquellos que ya son ordenados.
Sí, Pastor Farid. Bueno, antes que se me vaya la idea, ¿no? Quería acotar lo que el pastor Ronald había mencionado. Precisamente cuando un pastor que tiene licencia ministerial quiere ejercer sus funciones ministeriales en el distrito donde, o como asociado del pastor principal, necesariamente tendría que ser elegido como anciano de las iglesias donde él tiene que laborar. Él no puede ejercer sus funciones ministeriales así de igual manera limitadas si no es el nombrado como anciano de iglesia. Ahora, pastor, por otro lado, ¿no? Esas funciones ministeriales que nosotros tenemos son dadas precisamente por la Junta de la División. La Junta de la División es la que amplía las funciones ministeriales precisamente en el tema del bautismo. La ceremonia bautismal puede ser delegada a aquel pastor aspirante, a aquel pastor con licencia ministerial, siempre y cuando el pastor ordenado no se encuentre en ese lugar, no pueda llegar, no hay un pastor cerca y es un suceso que ocurre de una manera no preparada, no programada, ¿no? Ya está el bautismo y hay una persona que quiere bautizarse y el anciano de la iglesia menciona, pastor, necesitamos bautismo, yo no tengo la autorización. Entonces, la Junta Directiva de la División amplió esta función y le delegó esta autoridad para que el presidente pueda dar la autorización a aquel pastor con licencia ministerial y que pueda oficiar. Lo cual, pastor, no ocurre con la ceremonia de matrimonio. Muy bien, quiere decir que la división ha votado la excepción solo en el tema de bautismo. ¿Por qué? Porque obviamente nuestra geografía en el territorio de nuestra división es muy amplio. Normalmente los pastores que son aspirantes o los que son licenciados son destacados a lugares más desafiantes, normalmente a lugares más lejanos, de más difícil acceso. Entonces son en esos lugares donde el pastor presidente autoriza a los pastores licenciados. Otro detalle también que es muy interesante para cuidar, por ejemplo, podría suceder en un campamento. Hay un gran bautismo en el campamento y tenemos pastores ordenados y pastores licenciados. En ese caso, habiendo la presencia de pastores ordenados, un pastor licenciado no podría predicar o bautizar en un campamento teniendo otros compañeros. Otro caso que también podríamos ver, por ejemplo, yo fui pastor asociado de una iglesia aquí en Lima, y mientras que estaba el pastor principal que era ordenado, yo no podía bautizar. La primera vez que yo bauticé fue en un campamento del club donde no estaba ni el pastor principal que era ordenado y no había otro pastor cercano, y ahí recién se pude oficiar con el permiso del presidente mi primer bautismo. Entonces son estos detalles que la iglesia trata de cuidar, Pastor Ronald, sobre estas ceremonias que son importantes, especialmente porque uno trata de preservar estos asuntos muy, muy importantes como el bautismo y el matrimonio para un pastor que ya pasó la prueba de su etapa de licencia y luego tiene ya su ordenación, ¿verdad? Sí, pastor, quizás solo mencionar que las credenciales y las licencias no son propiedades exclusivas personales del obrero. Siempre quien las confiere es, en este caso, la iglesia. Y la iglesia también, según nuestro manual, página 38, tiene la potestad de, si alguna falta hay, si hay algún proceso disciplinario con un pastor, también puede pedir que éstas sean devueltas y de esa forma culminar también un vínculo. No son casos que suelen acontecer, pero sí han habido situaciones donde alguien por allí entró en algún desalineamiento y su credencial como pastor o su licencia fue clausurada. Quiere decir que su autoridad como pastor ordenado no es vitalicia, sino está supeditada a su propia vida espiritual y a su función con la iglesia. Y a la vez, pastor, también tiene un periodo determinado que la iglesia le extiende esa credencial, esa licencia o credencial, de acuerdo al periodo administrativo del campo, que son un periodo de 4 años aproximadamente, ¿no? Dependiendo. Y esto, pastor, es
entregado en confianza. La iglesia delega esa confianza y creemos que es un gran privilegio ser un pastor dedicado a tiempo completo para nuestra iglesia. Es verdad, creo que la frase más importante cuando uno es pastor sabe que es un privilegio inmerecido, ¿verdad? Muy bien, entonces cabe la posibilidad que un pastor pierda su credencial. No es un privilegio vitalicio, sino que la vida del pastor, su trabajo, influye en que esa credencial, la mía aquí tiene su fecha de validez y que se renueva cada periodo administrativo. Nosotros como pastores debemos valorar la bendición que tenemos de trabajar para el Señor, hacer nuestro mejor esfuerzo, buscar el éxito en el trabajo donde estamos para que a través del trabajo nuestro muchas personas puedan ser bendecidas, ¿verdad, pastor? Así es, pastor, y esa es la finalidad del ministerio, ser de bendición hasta el final. Hay pastores que llegan precisamente al final y pasan a ser lo que diría un conocido amigo pastor, JAs, jubilados activos. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando un pastor llega al momento de la jubilación? Se desliga de la parte laboral con la iglesia, como cualquier persona jubilada, pero su investidura permanece. La pregunta es, ¿cuál es la función de ellos en la iglesia local? ¿Qué puede hacer un pastor jubilado en la iglesia local? Pastor, un pastor jubilado merece todo nuestro cariño y respeto, porque dedicó su vida, su tiempo precisamente a la predicación de la palabra de Dios y al crecimiento de nuestra iglesia. Ha trabajado de una manera incansable y ahora tocó el tiempo de que él pueda cesar de su labor a tiempo completo al servicio de nuestra iglesia, y ahora él se puede dedicar siguiendo ayudando a la iglesia, apoyando a su iglesia local donde está su membresía, y a la vez apoyando al pastor del distrito. La junta directiva de la asociación o de la misión puede tomar su trabajo, puede darle de repente, solicitar su ayuda, su aporte, de repente para celebrar algún bautismo, alguna campaña evangelística o algún matrimonio, porque él no ha perdido sus funciones ministeriales, solo siempre en coordinación con el pastor del distrito y a la vez también con la junta directiva del campo donde él está. Muy bien, ese es un punto muy importante, la coordinación con el pastor del distrito, porque al ser pastor jubilado, ahora está supeditado al liderazgo del pastor distrital. No puede haber un pastor jubilado que quiera imponer, como ha venido haciendo ya su vida entera, liderando principalmente un distrito, sino que ahora está bajo la autoridad del pastor distrital, ¿verdad? Así es. Es decir, un pastor jubilado por naturaleza no puede llamar en la iglesia donde está a la junta de la iglesia y quererla presidir, sino que el liderazgo siempre recae en aquel pastor que es designado oficialmente para el cargo. Más sí, un pastor jubilado puede ejercer sus funciones ministeriales y de hecho en el reglamento eclesiástico administrativo se reconoce al pastor en tal condición a través de una credencial especial donde se menciona que ese obrero jubilado sigue siendo un obrero dispuesto a ayudar y en regla con la iglesia y está facultado también para cuando el campo le pida poder bautizar, poder dirigir algún matrimonio, siempre y cuando tenga esa comunicación, esa vía de el campo que lo ayuda a siempre mantenerse en actividad y le da el reconocimiento a través de esa credencial. Pastor, mientras usted hablaba, yo me ponía a pensar en todos nuestros compañeros de salón, de nuestra promoción, y me daba cuenta, vine a entrar a razón de que los tres hemos terminado el mismo año en la Facultad de Teología, y uno con tristeza ve que algunos de nuestros compañeros ya no ejercen la labor ministerial, y eso nos lleva a una reflexión, a cuidar nuestro ministerio. No es un ministerio vitalicio y una vez que lo alcance será para siempre. Uno tiene que, a través de su trabajo, de su consagración y de la dedicación, cuidar de nuestro ministerio. Y cuando vemos a nuestros jubilados, yo digo, ojalá podamos llegar a jubilarnos como pastores, ¿no? Porque no es una labor sencilla y bueno, en realidad ojalá venga Jesús antes de nuestra jubilación, pero si es que no es así, ojalá podamos llegar a esa edad de jubilarnos en el ministerio.
Ahora, lamentablemente en el camino suceden muchas cosas. Los pastores somos hombres como cualquiera, cometemos errores, a veces cometemos algunas faltas, incluso a veces somos removidos de la iglesia. Y la pregunta tal vez que podríamos hacernos, ¿qué pasa cuando un pastor pierde su credencial por alguna razón y su nombre es removido de la feligresía? ¿Cuál es el proceso que pasa con ellos? Un pastor que cayó, que cometió una falta, la cual fue causante de la pérdida de su credencial, ¿puede volver a ser pastor otra vez después de un arrepentimiento profundo con el Señor? ¿Cuál es la condición? ¿Por qué un pastor es diferente en ese aspecto a diferencia de un hermano, de un miembro voluntario? Esta situación, pastor, es muy triste y lamentable. Sin embargo, ocurre y necesitamos ponernos en la situación. Cuando un pastor es removido de su cargo ministerial, no significa, sin haber de repente sido removido de la feligresía de la iglesia, no quiere decir de que él de repente, si él reanuda su vida, él continúa siendo miembro de la iglesia y la iglesia le confiere la responsabilidad, lo elige como anciano de la iglesia, pues él puede tomar ese cargo, aceptar el cargo y no necesitaría de volver a ser ordenado, ya que la ordenación máxima que la iglesia confiere ya lo obtuvo al haber sido pastor de la iglesia. Pero en el caso de que el pastor ordenado pierda su credencial ministerial, ya no es parte de la obra, del cuerpo ministerial, ya no es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y a la vez también ha sido removido su nombre de la feligresía de la iglesia, pues en este caso, si él nuevamente es readmitido por un rebautismo, siguiendo el proceso que la iglesia tiene, y nuevamente se reanuda sus actividades con la iglesia, y él es elegido por la iglesia local como anciano o como diácono, él necesitaría participar de la ordenación como anciano o como diácono. Ahora, si él nuevamente es readmitido como miembro de la iglesia, eso no quiere decir de que él vuelva a ser readmitido en sus funciones ministeriales. Él ya no puede ser más pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hace que no lo pueda volver a tener otra vez. Por eso, si hay algún pastor que nos está mirando, así como nosotros debemos valorar el don inmerecido que tenemos de trabajar para el Señor y debemos cuidar nuestro ministerio como oro, ¿verdad, pastor? Así es, pastor. Y la iglesia tiene una función de orar también por sus ministros, orar por sus pastores, de amarlos, de quererlos, de siempre recibirlos bien, porque ellos son quienes velan por nosotros. La Biblia dice que es bueno que nosotros reconozcamos a los que nos presiden, a los que nos lideran, y el objetivo final es que a través de nuestro ministerio más personas puedan conocer el reino de Dios, más personas puedan acercarse, puedan creer en el mensaje y ser salvas. Sin embargo, eso no quita la humanidad en un pastor. Un pastor es un ser humano de carne y hueso que tiene también situaciones de tentación, situaciones de pruebas. Sin embargo, es llamado a mantener una vida de ejemplaridad, de santificación, porque entiende que Dios lo llamó a ser pastor en su rebaño. Y por ese motivo nosotros siempre debemos de orar por nuestros pastores también. Muy bien, tal vez esa podría ser nuestra reflexión final para terminar el repaso de este capítulo número 4. Nosotros somos secretarios y vivimos cerca de los presidentes. Y creo que es allí donde entendemos el peso que carga un presidente al dirigir la iglesia, las cantidad de problemas, de dificultades, de desafíos que tienen ellos, a veces no lo podemos ver a la distancia. ¿Y qué les parece? ¿No? Va a estar muy bueno terminar este capítulo con ese desafío de orar por nuestros líderes, por nuestros pastores. Todos, como decía el pastor Ronald, somos hombres de carne y hueso con las mismas, o incluso tal vez el enemigo
se ensaña más con nosotros para hacernos caer, y creo que la oración por nuestros líderes podría ser el cierre para este capítulo. Pastor, ¿y en un comentario más? Sí, Pastor Farí. Bueno, solamente es mencionar de que la iglesia es tan maravillosa. Dios delegó precisamente este liderazgo a la iglesia, y que cuide a sus pastores, que cuiden a sus líderes. Hay tantas preguntas a veces que realizan a los líderes, y los líderes, como bien mencionó el pastor Ronald, somos de carne y hueso. Hay preguntas a veces que no tenemos una respuesta a la mano. Sin embargo, el Espíritu Santo es quien dirige a la iglesia. Amén. Es el Espíritu Santo quien dirige la iglesia, y con eso cerramos el estudio de este capítulo 4, sin antes de recordar que dediques un momento para orar por los líderes de tu iglesia, porque todos necesitamos de tus oraciones. Muy bien, hasta aquí el estudio del capítulo número 4 en esta serie donde estamos dedicando un momento para conversar y dialogar sobre cada uno de nuestros capítulos. Nos vemos en el siguiente video.